Hola a todos. Ahora el problema que vamos a hacer es, dice, si los átomos no fueran neutros. Entonces, puesto que las cargas en el electrón y el protón tienen el mismo valor absoluto, los átomos son eléctricamente neutros. Ahora, suponga que esto no fuera muy cierto y que el valor absoluto de la carga del electrón fuera 0,001% menor que la carga del protón. Entonces, estime cuál sería la carga neta de este libro en tales circunstancias. Haga cualesquiera suposiciones que crea usted que están justificadas, pero diga con claridad cuáles son. Sugerencia, la mayoría de átomos en este libro tienen números iguales de electrones, protones y neutrones. ¿Cuál sería la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos libros colocados a 5 metros uno del otro? ¿Esta fuerza eléctrica sería de atracción o sería de repulsión? Estime cuál sería la aceleración de cada libro si estuvieran separados por una distancia de 5 metros y no hubiera fuerzas eléctricas sobre ellos. Analice cómo el hecho de que la materia ordinaria sea estable demuestra que los valores absolutos de las cargas del electrón y protón deben ser idénticas con un grado muy alto de exactitud. Bueno, entonces el problema empieza pues diciéndonos que en la carga del protón es igual a la carga del electrón, solamente que tienen, lo que cambia es el signo. Y por eso cuando tenemos nuestros átomos, que tiene en la mayoría de los casos la misma cantidad de protones que de electrones, entonces la carga es neutra. O sea, entonces el Q total dentro de un átomo es cero o cercano a cero. Pero en este problema nos hacen una propuesta distinta. En este problema ya no es verdad que la carga del electrón sea igual a la carga del protón. Y entonces nos dicen que la carga del electrón es 0,001% menos que la carga del protón. O sea, que la carga del electrón es 99,999% la carga del protón. Entonces, esta va a ser la carga del electrón. Entonces, si lo coloco pues en términos de porcentaje, o sea, si divido por 100 para colocarlo, digámoslo, en forma numérica, entonces la carga del electrón, ahora, aquí habrá que colocarle pues un signo menos, va a ser 0,99999 veces la carga del protón. Bueno, eso como la primera parte de nuestro problema. La segunda parte de nuestro problema, bueno, es pensar en el átomo. Entonces, el átomo pues está lleno de protones, que habíamos dicho que son nuestras partículas positivas, está lleno de neutrones y orbitando alrededor de ellos tengo electrones. Me voy a apoyar en el modelo de Bohr, de alguna manera para este problema nos sirve. Y entonces tengo que los protones son las partículas positivas, por ejemplo, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los neutrones son las partículas neutras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los electrones son las partículas negativas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y recordemos que lo que acabo de pintar pues no corresponde a la realidad, pero sí nos deja ver un sistema para resolver nuestro problema y pensar más o menos en la solución de este problema. Esta es una suposición que vamos a hacer. Cada átomo de nuestro libro está hecho por la misma cantidad de protones, por la misma cantidad de neutrones y por la misma cantidad de electrones. O sea, que la masa del libro tiene que ser igual al número
O sea, pues, al número de protones por la masa de los protones. Al número de protones por la masa de un protón. Más el número de neutrones por la masa de un neutrón. Más el número de electrones por la masa del electrón. Como la masa del electrón es tan pequeña comparada con la masa del protón y del neutrón, ¿cierto? O sea, la masa del electrón es mucho, mucho más pequeña que la masa del neutrón y la masa del electrón es mucho más pequeña que la masa del protón. Yo puedo decir que esto es más o menos cero. Entonces ya me va a quedar que la masa del libro es igual al número de protones por la masa del protón más el número de neutrones por la masa del neutrón. También estamos asumiendo que tenemos la misma cantidad de protones, la misma cantidad de neutrones y la misma cantidad de electrones, lo que quiere decir que la cantidad de protones tiene que representar la mitad del peso del libro o de la masa del libro. O sea, la masa del libro pues tiene que ser, digamos, dos veces el número de protones por la masa de esos protones. Entonces, miren que ya, digamos, calcular el número de protones que va a tener en el libro, pues ya es muy fácil. Entonces es la masa del libro dividido 2 por la masa de un protón y me va a dar el número de protones. Vamos a suponer cualquier masa de ese libro, ¿cierto? No tenemos el libro a la mano, no podemos ir a calcular la masa, entonces vamos a decir que la masa del libro es igual a 1 kilogramo. Es un número fácil para hacer nuestros cálculos. Entonces, ¿cuánto me queda? Entonces, eso me dice que 1 kilogramo dividido 2 por la masa de un solo protón, y la masa de un solo protón es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y entonces esto me va a dar 3 o alrededor de 3 por 10 a la 26 protones. Ahora para mirar la carga neta, pues como dentro del átomo tengo la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas, pues la carga neta va a ser la cantidad, o sea, el número de partículas, ya sea de electrones o ya sea de protones, que va a ser igual por la carga del protón menos la carga del electrón. Y como la carga del electrón es 0.001% más pequeño, entonces yo sé que esto me va a dar 0.001%. O sea, me va a dar 0,00001. Entonces ahora ya puedo calcular cuánto va a ser el delta de la carga de ese electrón. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser la cantidad de partículas, que es 3 por 10 a la 26. La resta o la diferencia entre la partícula positiva y la carga negativa, que va a ser 0,00001 por la carga del protón, que en este caso sería 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y entonces esto me da un delta de carga de 480 coulombs. Entonces ahora que ya tengo el delta de la carga, ya puedo hallar
cuánto es esa fuerza. Entonces la fuerza eléctrica entre los dos libros, vamos a suponer los libros como si fueran objetos puntuales. ¿Cierto? Yo tengo un libro acá. Y a 5 metros, o una distancia regularmente grande, tengo el otro libro. Y entonces como cada uno tiene un delta de carga Q, vamos a suponer que tienen el mismo delta de carga Q, pues tendrán que sentir alguna fuerza. Como la carga es positiva, o sea, el delta de carga es positivo, la fuerza es de repulsión. Entonces vamos a calcular esa fuerza. Entonces, esa fuerza es igual a la constante eléctrica o 1 sobre 4 pi epsilon 0 por ese delta de carga. Como los dos miden el mismo delta, pues va a ser al cuadrado dividido la distancia entre ellos al cuadrado. O sea, esa fuerza es igual a el K, que es 8 punto algo, pues redondémoslo a 9 por 10 a la 9 newtons, metros al cuadrado dividido coulombs al cuadrado. Esto por el delta de Q. Y ese delta nos había dado 480 coulombs, todo esto al cuadrado, dividido 5 metros al cuadrado. 5 metros al cuadrado. Para que esa fuerza eléctrica o de repulsión nos dé 8.3 por 10 a la 13 newtons. Es una fuerza bastante grande y es una fuerza de repulsión. Cuando en el problema nos dicen que no hay fuerzas eléctricas, pues se refieren a que como aquí tengo tantos átomos, aquí adentro no me van a participar fuerzas eléctricas entre ellos mismos, sino que yo puedo suponer que esto es una partícula puntual para poder hacer el tratamiento desde la ley de Coulomb. ¿Cierto? Y si no, me tocaría pues usar cálculo diferencial, usar integrales y empezar a mirar cómo son las fuerzas dentro del libro y cómo son las fuerzas al exterior del libro. Vamos a suponer que eso no existe. Bueno, vamos ahora a calcular cómo sería la aceleración de uno de los libros. En ese punto, cuando tengo pues esta fuerza calculada. Pues entonces yo sé por Newton que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, fuerza sobre masa me va a dar la aceleración de ese libro. Entonces yo ya sé que la fuerza es 8.3 por 10 a la 13 newtons dividido la masa, que es 1 kilogramo, y esto me va a dar la aceleración. Y entonces esa aceleración me da que de 8.3 por 10 a la 13 metros sobre segundos al cuadrado es igual a la aceleración. Es una aceleración muy grande. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué esto nos ayuda a comprender de que la materia tiene, el electrón y el protón tienen cargas muy similares, o si no del todo iguales? Entonces miren, una diferencia de 0.001%, o sea, 0.001 dividido 100, produce una aceleración de 8.3 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, una diferencia muy pequeña entre las cargas produce una fuerza muy grande. Si esto realmente sucediera en la materia, ¿qué pasaría en el átomo? Todos saldrían disparados y acelerados con aceleraciones de este tipo. O sea, con aceleraciones muy fuertes. O sea, no habría la posibilidad de que hubiera materia.
por lo menos no en estas condiciones o en las condiciones que lo conocemos. Entonces esto de alguna manera prueba que para poder armar nuestros átomos, como conocemos los átomos y que responden a las leyes que nosotros conocemos, pues las cargas tienen que ser iguales. Si no son iguales, tenemos problemas como este que de alguna manera todo saldría disparado por repulsión.